Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te damos una calurosa bienvenida. Hoy nos sumergimos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias y sinceramente, ha mantenido a muchos de nosotros en vilo. Vamos a desentrañar el misterio, ¿qué pasó después de la última gran pelea entre Afra y Mert? Prepárense porque esto va a ser intenso, lleno de giros inesperados y, esperemos, con algunas respuestas definitivas. Si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Empecemos. Afra y Mert. La mención de sus nombres evoca una montaña rusa de emociones para los fans. Sus personalidades opuestas, su química innegable y, por supuesto, sus épicas discusiones han sido el alma de tantas tramas. Cada pelea, por pequeña que fuera, dejaba una huella, pero aquella última, esa fue diferente. La tensión era palpable, las palabras eran hirientes y la forma en que ambos se alejaron, con miradas de profundo dolor y quizás de arrepentimiento, dejó a todos preguntándose, ¿fue este el final? ¿O era simplemente un preludio a algo aún más grande? Cuando hablamos de la última pelea, nos referimos a ese momento crucial donde las diferencias se volvieron insuperables, o al menos eso parecía. Las teorías abundan, por supuesto. Algunos dicen que fue un malentendido que se salió de control, alimentado por la presión externa o por sus propios miedos. Otros creen que fue el resultado de una acumulación de resentimientos, pequeños agravios que finalmente explotaron. Y luego están los que piensan que en el fondo, ambos sabían que esa pelea era necesaria, una especie de catarsis para poder avanzar, aunque el camino por delante pareciera desolador. Recuerdo vívidamente las reacciones en los foros y en las redes sociales. Un verdadero torbellino de especulaciones. ¿Se hablarían de nuevo? ¿Buscaría uno al otro? ¿O simplemente seguirían caminos separados, marcados por la sombra de lo que pudo haber sido? Las escenas posteriores a esa pelea fueron, por decirlo menos, desoladoras. Vimos a Afra sumida en la melancolía, replanteándose cada palabra, cada gesto. Y a Mert con su orgullo herido pero también con una vulnerabilidad que raramente mostraba, lidiando con la soledad que su actitud a menudo le traía. Los días siguientes fueron un silencio ensordecedor. Un silencio que gritaba problemas. Y en ese silencio es donde la verdadera historia comienza a tejerse. ¿Qué decisiones tomaron en la soledad de sus habitaciones? ¿A quién recurrieron en busca de consejo? ¿O simplemente se encerraron en sí mismos, intentando procesar el dolor y la confusión? La belleza de esta situación es que a menudo, las acciones más significativas no son las que se muestran en pantalla, sino las que ocurren en la intimidad de los personajes. Si nos ponemos a analizar el comportamiento de Afra después de la pelea, notamos un cambio. Una cierta introspección. Ya no reaccionaba con la misma vehemencia ante los desafíos. Parecía estar filtrando las cosas a través de un nuevo prisma. ¿Estaba aprendiendo de sus errores? ¿O simplemente estaba agotada de la constante confrontación? Es muy probable que ambas cosas. Es difícil mantener una fachada de fortaleza inquebrantable cuando el corazón está hecho pedazos. Y Afra, a pesar de su aparente frialdad a veces, tiene un corazón muy sensible. Por el lado de Mert, la situación fue igual de compleja. Su orgullo, esa coraza que tanto lo protegía, parecía un poco resquebrajada. Vimos destellos de su verdadero yo, ese que se preocupaba profundamente, ese que temía perder lo que más valoraba. La pelea debió haberlo sacudido hasta la médula. Imaginen la magnitud de una discusión cuando uno de los contendientes es Mert, alguien que no se rinde fácilmente, que lucha hasta el final. Si él se dio por vencido en ese momento, o al menos dio un paso atrás, significaba que las cosas estaban realmente mal. Y aquí es donde entra el misterio. ¿Qué detonó realmente esa última pelea? ¿Fue algo que se dijo en el calor del momento, una frase que no se pudo retractar? ¿O fue la culminación de una serie de eventos que los llevaron al límite? Las pistas a menudo se encuentran en los detalles, una mirada esquiva, una pausa incómoda, una frase aparentemente inocua que en retrospectiva, lo cambia todo. Creo que la clave está en entender las motivaciones subyacentes de ambos. ¿Qué buscaban realmente en esa discusión? ¿Validación, comprensión, o simplemente desahogarse? Podemos especular que Afra, con su naturaleza más analítica,
pudo haber intentado confrontar a Mert con una verdad incómoda. Quizás sobre sus acciones, sobre sus miedos, o sobre la dinámica de su relación. Y Mert, confrontado con esa verdad, pudo haber reaccionado a la defensiva, atacando no por malicia, sino por el miedo a ser expuesto, por el miedo a no ser suficiente. Es una dinámica muy humana, ¿verdad? El miedo es un motor poderoso para la acción, y a menudo nos lleva a decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Ahora hablemos de las ramificaciones de esa pelea. El silencio que siguió no fue un vacío. Fue un espacio donde las cosas empezaron a cambiar, ya fuera para bien o para mal. ¿Hubo algún intento de reconciliación? ¿Alguna conversación secreta? Es tentador pensar que uno de ellos, o quizás ambos, se dio cuenta de que la separación era insostenible. Que la vida sin el otro, a pesar de los conflictos, era simplemente incompleta. Piénsenlo de esta manera: las relaciones, especialmente las intensas como la de Afra y Mert, no se rompen fácilmente. Requieren un esfuerzo considerable, tanto para construirlas como para destruirlas. Si una pelea los separó tan drásticamente, es porque algo profundo estaba en juego. Y si luego hubo un camino de regreso, o al menos una reflexión seria sobre ese camino, es porque ese algo era lo suficientemente valioso como para superar el orgullo, el dolor y el resentimiento. ¿Y qué hay de los factores externos? ¿Las personas que los rodeaban, sus amigos, sus enemigos, jugaron algún papel en la escalada o en la eventual reconciliación? A menudo nuestras relaciones están influenciadas por las opiniones y acciones de quienes nos rodean. Quizás hubo alguien que avivó las llamas, o alguien que discretamente intentó tender puentes. La verdadera belleza de este tipo de misterios es que nos obligan a pensar, a analizar, a ponernos en el lugar de los personajes. Y en el caso de Afra y Mert, el análisis es interminable. Pero si tuviera que apostar, diría que la pelea fue un punto de inflexión. Un momento en el que ambos se vieron obligados a enfrentar la realidad de su relación, a reconocer sus propias fallas y, quizás lo más importante, a valorar lo que tenían. Hubo, sin duda, momentos de duda. Momentos en los que uno de ellos, o ambos, pensó que era el final definitivo. Es natural sentir eso después de una confrontación tan acalorada. Las emociones están a flor de piel, y es difícil ver más allá del dolor inmediato. Pero las personas que realmente se importan, las relaciones que tienen raíces profundas, a menudo encuentran una manera de recuperarse. ¿Y qué aprendieron de esa experiencia? Esa es la gran pregunta. Porque el aprendizaje es lo que nos permite crecer y evolucionar. Espero que ambos hayan aprendido la importancia de la comunicación, la paciencia y el perdón. Porque sin estas cualidades, incluso las relaciones más fuertes pueden tambalearse. Podríamos imaginar escenarios. Quizás Mert, en un acto de humildad que sorprendió a muchos, fue el primero en dar un paso. Un gesto pequeño, quizás un mensaje, una llamada, algo que indicara que no todo estaba perdido. O tal vez fue Afra con su perspicacia, quien vio una oportunidad para el diálogo, para reabrir la conversación desde una perspectiva diferente. Lo que sí es seguro es que esa pelea dejó una cicatriz. Una marca que, si bien puede ser dolorosa, también puede servir como un recordatorio de lo que se ha superado. Y esa cicatriz, paradójicamente, puede fortalecer aún más el vínculo. Porque las cicatrices nos recuerdan que hemos sanado, que hemos sobrevivido, y que somos más fuertes por ello. Entonces, ¿qué pasó después de la última pelea de Afra y Mert? La respuesta no es simple y quizás nunca lo sea del todo. Pero creo que podemos estar de acuerdo en que fue un momento crucial. Un punto de inflexión que los obligó a confrontar sus miedos, a evaluar sus acciones y, lo más importante, a darse cuenta de lo mucho que se necesitaban el uno al otro, a pesar de sus diferencias. Fue el preludio a una nueva fase, una fase marcada por la reflexión, el crecimiento y, esperemos, un entendimiento más profundo. El misterio no es tanto que pasó inmediatamente después, sino cómo esa experiencia los moldeó para el futuro. Y ese, queridos amigos, es el verdadero misterio que seguimos desentrañando. Para recapitular, hemos analizado la intensidad de la última pelea entre Afra y Mert, explorado las teorías detrás de sus causas y las posibles ramificaciones. Hemos reflexionado sobre el silencio que siguió y cómo ese espacio pudo haber sido crucial para su eventual evolución. Creemos que, a pesar del dolor y la distancia, esa confrontación sirvió como un catalizador para el crecimiento personal y para una comprensión más profunda de su relación.
El misterio reside en la complejidad de sus emociones y las decisiones íntimas que tomaron en la soledad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la historia de Afra y Mert. Espero que hayan encontrado esta exploración intrigante e informativa. Me encantaría saber sus propias teorías y lo que ustedes creen que sucedió después de esa memorable pelea. Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más de nuestro contenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas dinámicas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.